Hola a todos, este es el curso de Java nivel 1 Fundamento de Programación, clase 7, Arreglos bidimensionales, o también llamado matrices. Antes de empezar con la clase quisiera invitarlos a que se suscriban a mi canal. Aquí van a poder encontrar todas las clases que he estado haciendo del nivel 1, ya que con esta clase 7 se acabará el nivel 1 y empezaremos de acá a un par de días con el nivel 2, que sería metodología de programación. Entonces los espero que se suscriban y entonces sigamos con la clase. Matrices. Las matrices están formadas por filas y columnas. Como pueden ver en esta imagen, esta matriz está conformada por 4 filas y por 5 columnas. ¿Está bien? A ver, hagamos una definición pequeña de una matriz. Dice, hay algunas matrices que aparecen frecuentemente y que según su forma, sus elementos, etcétera, reciben nombres diferentes. Por ejemplo, esta matriz. Esta matriz sería de 4 por 3. ¿Qué nombre le pondríamos a esta matriz de 4 por 3? Rectangular. Porque la fila y la columna son diferentes. ¿Qué nos dice esta rectangular? Dice, aquella matriz que tiene distinto número de filas que el de la columna, siendo su orden n por m, donde n es diferente a m. Como pueden ver acá, n está tomando lo que son las filas y m son lo que está tomando las columnas. La cuadrada. La cuadrada es aquella matriz donde el número de filas es igual que el número de columnas, diciéndose que la matriz es n por n. ¿Qué nos da a entender esto? Que las filas y las columnas tienen un mismo tamaño. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, en esta tenemos de 4 por 4. ¿Ven? Entonces, cuando hablamos sobre una matriz cuadrada, van a tener lo que son diagonal principal y diagonal secundaria. La diagonal principal va a tener por referencia estas de acá y la diagonal secundaria va a tener referencia estas de acá. Ahora, sigamos. ¿Cómo se define una matriz? Al igual que un vector, es casi similar. ¿Qué es lo que cambia? Veamos. El tipo de dato, el nombre de la matriz, el tamaño de la fila y el tamaño de la columna. Si algunos recordarán, la matriz, el vector solamente sería esto. Lo que estamos aumentando ahora sería uno más, que sería la columna, y se dividiría en filas y columnas. Ahora, ¿cómo se haría en pseudocódigo? Se pondría entero, notas y las filas con las columnas, al igual que sería como un real. Lo único que cambiaría acá sería solamente el tipo de dato. Pero tengan en cuenta esto, que una matriz está conformada por filas y columnas. En cambio, una matriz solamente está conformada por una fila o columna, no las dos, solamente una de las dos. Perdón. Ahora, en código Java, ¿cómo sería esto? En código Java sería el tipo de dato, el nombre de la matriz y luego estos dos corchetes. Después se igualaría a la palabra reservada de Java, que sería new, y luego otra vez el tipo de dato y al final el tamaño de las filas y de las columnas. Al igual sería con un double. Como pueden ver, es similar al vector, aunque la verdad no es mucho, solamente en la declaración lo único que cambia es esto, pero ya lo que es el diagrama es muy diferente, demasiado. Pero tengan en cuenta que así se declara una matriz, ¿está bien? Entonces sigamos. Acá tenemos una pequeña matriz donde nos da una referencia de que esta matriz es de 3 por 4, o sea, 3 filas y 4 columnas. Estas filas y columnas tienen un respectivo dato o valor. Por ejemplo, si nosotros la referenciamos a esta matriz llamada B, en la fila 2, columna 1, estamos referenciando al valor o dato 2.8, que sería este de acá. Recuerden que las filas son estas y las columnas son estas. Entonces, hagamos nosotros mismos este de acá. Fila 2, cogemos todo esto. Luego nos dice la columna 1, entonces sería esto. Entonces entre el cruce de estas dos, entre el cruce de las filas y las columnas,
estamos cogiendo este de acá, que sería el 2.8. Así es como estamos nosotros dando a entender estas dos posiciones. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, hagamos otra, que sería esta de acá. 3 por 2. 3 por 2 sería esta de acá, 28, 24 por 8. Como pueden ver acá. Una más, esta de acá, 1 por 4. 1 por 4, que sería esta de acá, 14 por 6. Recuerden que la primera, estas son filas y las segundas son columnas. ¿Está bien? Bueno, creo que con eso entonces sería todo, con una pequeña introducción, una pequeña definición sobre las matrices. Entonces empecemos a resolver. Espero que haya quedado claro, la verdad no está muy difícil. Si han entendido vectores, creo que la matriz no se les va a complicar mucho. Por eso les dejé todo resuelto en la clase pasada, lo que son vectores, solamente para que chequen los códigos, no es tampoco muy difícil. La matriz voy a hacer lo mismo, tengo todo esto, son 5 preguntas. Estas 5 preguntas ya las tengo resuelta. En la descripción del video voy a dejar todo ya resuelto, solamente para que lo entiendan. Y recuerden que en la próxima clase voy a hacer ya el sistema, utilizando todo lo que hemos aprendido desde la clase 1 hasta esta clase. Creo que el proyecto o sistema lo haré, creo que el domingo, este domingo lo haré, lo estaré colgando el domingo. Entonces, bueno, con esto dicho, empecemos con la primera. No, vamos a hacer algo mejor, uno más simple. Y luego vamos a empezar con la primera, al igual como lo hicimos con la clase pasada de los vectores. Solamente vamos a intentar hacer que nos mostrar la matriz que se está creando, por ejemplo. Entonces la matriz que nosotros estemos creando, eso debería mostrar. ¿Me dejo entender? Algo simple. Después empezamos a desarrollar lo que tenemos ya propuesto. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero que todo, vamos a hacer una matriz entera. Entonces tenemos que crear la matriz entera. Llamémosle matriz M entera. Llamémosle matriz entera. Entera, ¿por qué? Porque estamos utilizando la variable o el tipo de dato int. Recuerden que este es entero. Luego tenemos que colocar el tamaño de filas y de columnas. ¿Cómo hacemos esto? Tengamos en cuenta que si nosotros nos vamos acá, como les dije hace un momento, existen varios tipos de matrices. Por ejemplo, aquí les mostré una rectangular y aquí abajo les mostramos una cuadrada. La diferencia está en ¿dónde? En que si nosotros colocamos una cuadrada, la diferencia está en que solamente necesitaremos un dato. ¿Por qué? Porque si tenemos este dato, se multiplicaría con el mismo dato. A ver, un pequeño ejemplo. Si nosotros hacemos una matriz de 4 por 4, no necesariamente tenemos que colocar 4 y 4. Solamente un 4 nos bastaría para poder ya tener las filas y las columnas. En cambio, si nosotros nos vamos a una matriz rectangular, tendremos que definir las filas y las columnas, que serían 2 datos. A eso quiero llegar, ¿me dejo entender? Espero que sí. Entonces, hagamos una sencilla que sería de una matriz cuadrada, ¿ok? Entonces, para hacer una matriz cuadrada solamente necesitamos un dato, que sería matriz cuadrada, vamos a llamarle ya. Vamos a poner acá, matriz cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Sería leer la matriz cuadrada, o sea, colocar acá integer.parseInt show input dialog. Lo importamos, recuerden, con control y espacio,
Acá colocamos, coloque el tamaño de la matriz cuadrada. Entonces, hasta acá nos va a botar un número donde nosotros lo vamos a tener que multiplicar, o tenemos, no multiplicar, sino colocar como filas y columnas. Entonces, aquí ya debemos declarar ya la matriz. Ponemos m de matriz va a ser igual a new, la palabra reservada, recuerden, el tipo de dato por mc filas y mc de columnas. Aquí estaremos declarando ya la matriz cuadrada. Vamos a poner acá, declaración de la matriz cuadrada. Ahora, al igual que un vector, lo que tenemos que hacer es recorrer todas las posiciones. La diferencia está en dónde, en cómo hacer recorrer aquí posición de filas por la posición de columnas. ¿Cómo se hace esto? Acá viene lo complicado de una matriz. Si recordarán, en un vector solamente necesitábamos un for para recorrer solamente una fila, pero ya que es una matriz, obligatoriamente vamos a tener que necesitar a utilizar dos for. ¿Cómo hacemos esto? Ponemos posición 1, va a empezar desde 0, recuerden que siempre empieza desde 0. Luego va a tener que recorrer hasta el tamaño de la matriz, o la matriz cuadrada. Luego va a tener que aumentar de 1 en 1. Hasta aquí, si nosotros llegamos hasta acá, lo podríamos hacer con vector fácilmente. Pero como es una matriz, dentro de este for va a tener que haber otro for, donde va a tener que empezar desde 0 y va a tener que llegar hasta la última posición, y tendría que hacer todo esto uno por uno. Este ejemplo sí lo voy a hacer paso por paso para que me entienda cómo está Java leyendo los códigos que estamos colocando. ¿Está bien? No se preocupen si no me entienden ahora, lo voy a hacer detalladamente cuando terminemos ya el sistema, la cosa que ustedes entiendan por qué estoy poniendo estos códigos. ¿Está bien? Entonces, hasta acá ya tenemos ya para poder leer posición por posición entre filas y columnas. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es meter datos o valores a estas filas y columnas. ¿Cómo hacemos esto? Al igual que en un vector tenemos que hacer lo mismo. ¿Cómo hacemos eso? Si se recordarán, ponemos primero el nombre de la matriz, luego colocamos sus dos corchetes, y dentro de esto recuerden que estas son para las filas y esto para las columnas. Entonces acá P es igual para las filas y Q es igual para las columnas. Recuerden eso. Entonces, como lo primero dentro de estos corchetes debe estar las filas, debemos colocar P. Luego, como el otro son las columnas, debemos colocar Q. Estos dos valores o estos dos datos o solamente podemos colocar cualquier dato, no importa, cualquier valor o cualquier letra, no importa, eso ya depende de ustedes. Entonces lo único que tenemos que acá colocar es integer.parseInt, jOptionPaint, show dialog, y con esto podríamos ya meter dato a la matriz. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a colocar acá a ver, ¿cómo ponemos acá? A ver, ingrese, a ver, números de la matriz, ingresen números a la matriz, vamos a poner ya. Luego hasta acá ya tenemos ya estamos metiendo datos a la matriz. Ahora lo que tenemos que hacer es leer o almacenar o acumular todos los datos de esta matriz. ¿Cómo hacemos esto? Para poder hacer esto, lo único que tenemos que hacer ahora es, al igual que un vector, hacer un acumulador, pero de tipo de dato de cadena. Llamémosle, a ver, acumulador de matrices.
acumulador de la matriz. Luego, entonces acá hacemos lo mismo que hicimos con el vector y hacemos esto. M, P, Q de columnas. Ahora me da un error porque no la he inicializado. Ya está. Ahora, otra diferencia entre el vector y la matriz es que cuando nosotros entremos a este for, nos va a leer, si nos vamos acá, nos va a leer todo esto. Y si nosotros no hacemos un salto de línea cuando llegue a la última fila o a la última columna, lo que va a pasar es que todo me lo va a dejar como un vector, pero en realidad es una matriz. Pero para entender, a ver, mejor lo voy a hacer más práctico. Primero voy a mostrar esto. Vamos a mostrar ese acumulador que estamos creando y para que vean qué es lo que va a salir. Vamos a poner acá datos de la matriz. Vamos a hacer un salto de línea y vamos a colocar a M. ¿Qué saldrá? Miren, ustedes no se dan cuenta. A ver, momento. Ya. Vamos a colocar un cuadrado de 2×2. Me va a pedir ingrese datos a la matriz 20, 14, 45 y 16. ¿Ven? Me salió como un vector, pero en realidad tuvo que salirme 20, 14, abajo 45 y 16, pero me salió todo en una sola fila. ¿Cómo hacemos esto? Para bajarlo. Muy simple, el acumulador tenemos que volver a acumularlo, pero con un salto de línea abajo de cuando termina el primer for. Ya en unos momentos les voy a explicar cómo Java está leyendo y entonces me entenderán por qué estoy colocando esto al final y fuera del for que está dentro, o sea, del for que está leyendo las columnas. ¿Está bien? No se preocupen por eso. Ahora van a darse cuenta cuál es la diferencia. Vamos a colocar de 2×2. Vamos a colocar 23, 14, 23 y 12. Acá está. ¿Vieron la diferencia? A lo que todo salía recto y ahora sale como una matriz, al igual que en el dibujo. A ver, un momento. Entonces esa es la diferencia, para que sea un poco más estético, ¿no? Y tengan lo que quieren, porque es una matriz, ¿no? Entonces, hagámoslo nosotros mismos. En esta parte de acá nos va a leer primero el tamaño de la matriz cuadrada. Pongámosle como nosotros hemos estado poniendo de 2. ¿Qué va a pasar? Que va a ser una matriz cuadrada de 2×2. O sea, 2 columnas, 2 filas y 2 columnas. Es lo que va a pasar acá. Va a ser una matriz de 2 filas y 2 columnas. Ahora, como les dije, como está acá, esta P me va a leer todas las filas. Entonces, va a ingresar a for y me va a decir P en la posición 0 es menor a 2, sí. Entonces ingresa y va a entrar acá. Recuerden que P está valiendo 0. Vamos a poner acá. P en la primera pasada, P es igual a 0. Luego, aquí va a ingresar y recuerden que acá me está leyendo ya las columnas, no filas, sino columnas. Entonces Q, que me está referenciando las columnas, va a empezar en 0 y me va a preguntar Q es menor a 2, es verdad, entonces va a ingresar. Y recuerden que en la primera pasada Q está valiendo 0. Entonces me va a leer a esta parte de acá. Imaginemos que en la primera pregunta nosotros vamos a colocar que sea de 30, vamos a poner. ¿Qué pasó acá? Que este 30 nos va a almacenar en la fila 1, en la fila 0 y en la columna 0. Entonces, ahorita estaría almacenando de esta forma. A ver, vamos a hacer un salto de línea. Nos estaría poniendo 0, solamente, perdón, 30. Nos estaría almacenando de esta forma. Luego,
va a hacer otra vez el for. No sale, todavía no llega a esta parte de acá, sino va a volver acá arriba. Entonces acá se va a hacer una segunda pasada. Y Q va a valer 1, porque está aumentando en 1. Ahora nos va a volver a preguntar. Y en esta segunda pregunta nos va... imaginemos que vamos a colocar, por ejemplo, no sé, tal vez 15. Entonces 15 se va a almacenar en esta matriz. Pero recuerden que P sigue valiendo 0. Lo único que ha cambiado es Q. Entonces nos va a almacenar este 15 en la fila 0 y en la columna 1. ¿Qué va a pasar? Que va a salir así. Luego va a aumentar en 1 más. A ver, un pequeño repaso de nuevo. Recuerden que al comienzo P va a valer 0. Ingresa a este for. Este for lo que va a hacer es leerme las columnas y va a empezar en 0. Luego, cuando nosotros leamos esta matriz, nos va a almacenar en la matriz de la fila 0 y la columna 0. Luego lo va a almacenar de esta forma. Va a volver a hacer el for de nuevo, pero esta columna va a aumentar en 1. Entonces nos va a almacenar ahora en la siguiente pregunta, nos va a almacenar en la fila 0, columna 1. Recuerden, ya no es en la columna 0, sino en la columna 1. Entonces nos va a almacenar de esta forma. Luego va a aumentar en 1 más y va a aumentar en 2. 2 es menor a 2, es falso, entonces sale. Entonces al salir este 30 que estamos teniendo acá, que sería así, 30 y 15, va a hacer un salto de línea y va a aparecer en esta parte de acá. Vamos a ponerle así. Y nos estaría esperando en esta parte de acá para volver a escribir. Entonces lo que va a pasar es que va a subir acá en este primer for que está acá arriba, que va a coger las filas y va a aumentar en 1. Entonces este ya no valdría 0, sino valdría 1. Luego va a ingresar de nuevo acá y nos va a hacer lo mismo, pero en la posición ya no 0, perdón, en la fila no 0, sino en la fila 1. Y va a volver a hacer lo mismo. Imaginemos que en esta parte de acá vamos a colocar 12 en la primera pasada. Recuerden que esto ya está hecho. 12. Entonces lo que va a hacer es almacenarlo en la fila 1 en la columna 0. Entonces en esta parte de acá. 12. Luego va a volver arriba y ya no, en la posición ya no va a ser en la columna 0, sino va a ser en la columna 1. Entonces en la segunda pasada vamos a ponerle, por ejemplo, 15. Ahora acá va a almacenar en la fila 1, columna 1. Y se almacenaría de esta forma. Y así es como sale. Luego acá lo mostramos como después va a volver a subir y esto se va a volver 2 y la condición va a ser falsa, entonces sale. Y luego se va a mostrar este mensaje. Y va a salir de esta forma. La verdad espero que se haya entendido. No está tan difícil como se ve, la verdad. Es simplemente práctica. Ya, como les dije, esto yo lo voy a dejar resuelto. Todas las prácticas yo lo voy a dejar resuelto. Solamente para que chequen el código, para que para que entiendan el código y lo puedan estar practicando. A ver, entonces espero que haya quedado claro. Si no, pues espero que lo entiendan en la segunda que voy a hacer. A ver, creamos una clase, ponemos en main y leemos la pregunta. ¿Qué nos dice? Ingresar números enteros a una matriz cuadrada de tamaño n y calcular la suma del diálogo principal
y la suma del diálogo secundario. Perdón, diagonal secundaria y diagonal primaria. Estamos hablando sobre diagonal primaria y diagonal secundaria. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que es una matriz cuadrada. No puede ser una matriz rectangular porque una matriz rectangular no tiene estos diagonales. Entonces, creo que se nos va a hacer un poco más fácil. Hagamos como el anterior. Primero declaremos la matriz. Int, por ejemplo, llamémosle a esta matriz A. Luego tendríamos que colocar el tamaño. Vamos a ponerle n. Recuerden, esta es la matriz. Este va a ser tamaño de la matriz. Recuerden que va a ser cuadrada. Luego vamos a tener que ya tener en cuenta que vamos a tener que utilizar acumuladores. Entonces vamos ahorita a utilizar dos acumuladores. Entonces sería string matriz inicial, vamos a inicializarla, y otro string para la matriz final. ¿Por qué matriz inicial y por qué matriz final? Si leemos la pregunta, nos dice que debemos sumar las diagonales. No, perdón. A ver, leamos todo. Ingresa el número entero en la matriz de manera calculada y calcular la suma de la diagonal principal y la suma de la diagonal secundaria. Bueno, en realidad no necesitamos uno de esos. Ya, pero por si acaso, ¿está bien? No estoy seguro de tener esta matriz final, pero por si acaso la vamos a tener. Entonces, hasta aquí ya declaramos nuestras variables. Ahora lo que tenemos que hacer es leer el tamaño. Hacemos lo mismo, ponemos integer.parseInt, jOptionPaint.show.dialog, colocamos acá ingrese la cantidad de la matriz cuadrada, por ejemplo. Un momento. Luego, como ya tenemos el tamaño de la matriz cuadrada, lo único que tenemos que hacer ahora es referenciar a la matriz que sea cuadrada. Ponemos int n de filas y n de columnas. Mil disculpas si se está escuchando ruido. Ahorita estoy de madrugada y al parecer todavía hay gente despierta. Así que disculpo por el ruido. Sigamos. Hasta aquí ya declaramos la matriz con sus respectivas variables. Ahora tenemos que leer matriz por matriz para, posición por posición para introducir datos o valores a esta matriz. Hagámoslo. Empezamos desde 0, hacemos la condición hasta el límite que sería n. Luego sumamos uno por uno. Esta sería para las filas, recuerden esto. P es para las filas. Luego hacemos para las columnas. Q es igual para las columnas. Ahora tenemos que leer. Un momento. P, Q. Leemos integer.parseInt, jOptionPaint.show.dialog. Entonces acá colocamos ingrese números de la matriz. Ya, hasta acá ya tenemos con todo este código ya podemos meter datos a una matriz, en lo que vimos hace un momento. Ahora, lo que tenemos que hacer ahora es mostrar la matriz. ¿Cómo hacemos esto? Ponemos mi acumulador de matrices o matriz inicial, lo sumamos con la matriz y con este código ya tendríamos ya la matriz acumulándose, pero recuerden que necesitamos un salto de línea.
para que se vea como una matriz bidimensional. Recuerden eso, no es un vector, es una matriz. Entonces, ya con estos códigos, con este pequeño código, ya podemos tener una matriz creada y a la vez mostrando la matriz que estamos creando. Entonces, respondamos lo que nos pide. ¿Qué nos pide? La suma de la diagonal principal y la suma de la diagonal secundaria. Hacemos un repaso. La diagonal principal, ¿cómo está conformado? Si se dan cuenta, está conformado por las mismas filas y por las mismas columnas. Como pueden ver acá, fila 1, columna 1 es esta. Fila 2, columna 2 es esta. Fila 3, columna 3 es esta, al igual que la 4. ¿Y cómo está conformada la secundaria? La secundaria está conformada por el primero con el último. No, perdón. Está conformada, sería por el primero y por el último, luego con el 3, con el 2, luego con el 2, con el 3 y luego con el 1, con el 4. Acá la diferencia está en que se va a leer de atrás hacia adelante. No sé si me va a entender. O sea, sería la fila 4, columna 4 es esta. No, perdón, sería esta, pero tengan en cuenta eso, que la diagonal secundaria está conformada por estas dos. No tengo en claro cómo sería la lógica para esta diagonal secundaria. 4, 1 y 4, 3 y 2. Bueno, hagamos resolviéndolo primero la suma. La suma de la diagonal principal. Hacemos un for. Este for nos va a, como lo dijimos hace un momento, las filas y las columnas deben ser iguales. Entonces, con un for basta. ¿Cómo hacemos esto? Ponemos la inicialización del contador o para encontrar las posiciones, y luego leemos posición por posición y luego sumamos. ¿Cómo hacemos la suma? Vamos a poner acá, a ver, ponemos un sumador, entonces suma de matrices, suma de la matriz, la suma de la diagonal principal. Ponemos acá sum es igual a sum más la matriz con su posición P y fila P y fila P. ¿Por qué fila P y columna P? Porque recuerden que nos está referenciando a las mismas filas con las mismas columnas y nos va a dar resultado todas estas partes que estamos viendo de color celeste, si lo veo bien. ¿Está bien? Entonces, hagamos ahora de la secundaria. Para poder hacer la secundaria tenemos que hacer un for. Este for vamos a comenzar en 0, que sea menor al tamaño de la matriz. Luego tenemos que hacer un sum 2. Este es suma de la diagonal secundaria. ¿Cómo hacemos esto? Al igual que el otro, ponemos sum es igual, para sum 2 es igual a sum 2 más a de P por Q. No, Q por Q. Si hacemos esto, estaríamos referenciando lo mismo que la diagonal primaria, pero la diagonal principal. ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos? ¿O cómo podríamos hallar estas dos? Como les dije, esta va a disminuir desde el mayor hacia el menor. Entonces lo que tenemos que hacer es ahorita
poner una variable que nos almacene el tamaño final. Por ejemplo, llamémosle tamaño final, va a ser igual a el tamaño menos 1. Recuerden que siempre empieza en 0. Ahora, este tamaño final va a ser la columna. Y este tamaño final, como está comenzando desde el final, desde el tamaño final, lo que tenemos que hacer es ahora restarle 1 por 1. Y así estaríamos hallando la matriz secundaria. Recuerden, esta es hallar la suma de la matriz, perdón, de la diagonal principal, y esta sería lo mismo pero para la diagonal secundaria. Recuerden que la secundaria está de atrás hacia adelante, empieza desde 4 y está en 1, o sea, del final comienzo, luego está otra vez del comienzo al final o final comienzo. Recuerden eso, ¿está bien? Entonces ahora lo que faltaría hacer es solamente mostrar el resultado del código. Ponemos acá, por ejemplo, matriz inicial, luego vamos a hacer un salto de línea, acá, suma de la diagonal principal, otro salto de línea, suma de la diagonal secundaria. Bueno, hasta acá creo que estaría todo. No creo que faltaría nada. Bueno, al final no me sirvió este adicional. Entonces ejecutemos el programa. Vamos a hacer de un 3×3. Colocamos acá 12, acá 4, acá 6, acá 24, acá 12, acá 12, acá 65. Y ya está. ¿Qué nos mostró? Como pueden ver, es una matriz de 3×3, 3 filas, 3 columnas. Y lo que estamos hallando es la suma principal y la suma de la diagonal principal y la secundaria. Recuerden cuál es la principal, este 12 y este 45. Entonces la suma final fue 69. Luego la secundaria, que sería este 12 con este 12 y este 6, que al final sería 30. En realidad no funcionó, pero la cosa que no funcione, la cosa que entendamos. A ver, ¿cómo lo hicimos? Primero declaramos las variables necesarias con la matriz. Luego leemos el tamaño de la matriz. Recuerden que como es cuadrada, solamente necesitamos una. Con esa podemos referenciar a las filas y las columnas. Luego hacemos su declaración. Luego de tener todo esto, ya comenzamos a meter datos a la matriz, y para poder hacer eso es de esta forma, utilizando dos for, y dentro de estos dos for ingresar uno por uno a la matriz. Luego, para tener en cuenta la matriz que estamos colocando, hacemos un acumulador para que nos acumule toda la matriz completa. Luego este salto de línea para que nos quede más estético. Y luego de eso pues ya tenemos la matriz creada, ya la matriz con datos, y luego podemos hacer ya solucionar todo lo que nos está pidiendo. Por ejemplo, acá nos pedía hallar la diagonal principal. La diagonal principal consta de que las filas y las columnas sean iguales, las posiciones sean iguales, entonces no es necesario de colocar dos for, solamente uno. Como pueden ver acá estamos colocando p filas y p columnas. Y luego para hallar la diagonal secundaria necesitamos, la diagonal secundaria está entre el final al comienzo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es declarar una variable que nos almacene
el tamaño final que está aquí al comienzo, luego restarle 1 para poder comenzar desde, tomar en cuenta de que estamos tomando desde 0, tengan en cuenta eso. Luego estamos haciendo un for para que nos sume 1 por 1, perdón, para que nos vaya posición por posición. Luego estamos restándole 1 porque está comenzando desde el mayor tamaño y tiene que estar disminuyendo 1 por 1. Ahora, este de acá está referenciándose a las filas, y el Q que aumenta en 1 en 1 está referenciándose a las columnas. Bueno, entonces creo que con eso sería todo. Ya creo que me he pasado del tiempo. Entonces creo que con esto acabamos ya el curso. En realidad no falta solamente una clase más, que sería el proyecto de la clase 1, del nivel 1 de fundamento de programación. Esto lo estaría haciendo para el domingo. Entonces los espero hacia la siguiente clase, que sería ya el sistema. Me gustaría que en la descripción del en sus comentarios me digan qué tipo de sistema le gustaría que haga con esto, con lo que han aprendido de todo este nivel 1. Bueno, creo que eso sería todo. Entonces nos vemos en la siguiente clase, o creo que sería el proyecto. Entonces sería todo por esta clase. Nos vemos. Chao, chao.